Bienvenidos a un nuevo episodio de La Dimensión Ordinaria, que hace mucho que no hacíamos uno. Y hoy vamos a hacer, digámoslo así, un compilado de situaciones que han pasado en estos últimos 5 años, ya que la pandemia nos volvió toda una 3X, por decirlo de alguna manera. Y literalmente las cosas no solo se han ido complicando, sino que se van a seguir complicando. Pues, ¿qué vas a decir? Esto del 2020 al 2025, y no solo por la pandemia, han ocurrido cosas que en la vida pensamos que iban a ocurrir, en todos los aspectos, pero como aquí hablamos de entretenimiento, videojuegos, cómics, películas, series, pues nos vamos a centrar en eso. Bueno, al menos esa sería la teoría, pero hay ciertos detalles que desgraciadamente, para bien o para mal, que se supone que nosotros no deberíamos cubrir. Pero precisamente por las implicaciones de lo que vamos a decir, vamos a tener que meternos en ranchos ajenos en algunas partes. Así que aténganse a las consecuencias, como dicen por ahí. Básicamente es 5 años de sorpresas, decisiones, adquisiciones, fracasos y consecuencias desde el 2020 hasta este año 2025. Qué locura la que ha sido esta época. Y pues, a ver, todos sabemos que cuando se trata de decisiones en grandes compañías como las del entretenimiento, eso no se toma, esas cosas no pasan de un día para otro. De hecho, lo que estamos viendo en este año son cosas que se planearon precisamente en el 2020 o incluso antes. Y ahora mismo estamos viendo todas las consecuencias de todas esas decisiones mal tomadas. En algunos casos mal tomadas, en otras cosas bien tomadas. Y en otros casos Pero muy inevitables. sí, Todo hay que decirlo. y, y lo que lleva es que no nos vamos a engañar. Los videojuegos ahora están costando muchísimo más. ¿Pero por qué? No es solo por una sola cosa. Es porque digamos que las compañías cada vez quieren hacer mayores proyectos, no todas, pero sí muchas, y porque precisamente por cumplir ciertas agendas que no tienen por qué estar cumpliendo, pero yo no sé por qué les dio la gana de hacerlo. Bueno, sí sabemos por qué, porque les llegaban subvenciones, pero ya estamos viendo que de eso no se sostienen. Pues contrataron gente que no tenían por qué contratar. Entonces, si a usted le suma proyectos más grandes y gente que está ahí por cumplir una agenda y no por sus capacidades, pues obviamente la receta para el desastre, y eso lleva a que se incremente demasiado el costo de los videojuegos. Bueno, eso por un lado, pero por el otro también está el detalle de que desde mucho antes sabíamos que la industria de los videojuegos, y esto viene desde mucho antes del 2020, la industria de los videojuegos superó por mucho en lo que se refiere a ingresos a la industria del cine, porque literalmente la competencia antes literalmente los estudios de cine y de película y todo y de televisión gastaban millonadas de las millonadas de millonadas en haciendo sus producciones. Pues hoy en día todavía lo hacen, pero en estos momentos lo que se gasta en cine, en televisión, no es nada comparado con el dineral que se están gastando desarrollando un solo videojuego. ¿Usted se acuerda cuando hicieron el lanzamiento del GTA V hace muchos años ya, en la era del Xbox 360? El ¿Cuánto GTA costó V, la producción de GTA V? no, la verdad no recuerdo, pero es que el GTA V es de 2013. Y es que como el GTA V ha salido, lo han relanzado tantas veces, a la gente le olvida, pero el GTA V es de 2013. Imagínese lo viejo que es ese juego. Y si no recuerdo mal, ¿cuándo fue? Creo que el GTA V se gastó, la producción del GTA V en 2013 se gastó tanta plata que supera varias películas, inclusive varias actuales. Partamos de Oh, ahí. sí. Y ni hablar Bueno, entonces cómo está la situación con el GTA 6 que todavía no ha salido. y eso que el GTA V fue un éxito. Y es un éxito todavía. Y eso nos lleva a la siguiente parte de esto, la crisis de los AAA. ¿Y por qué la crisis de los AAA? Miren, las compañías quieren optar por lo seguro con los AAA. El problema es que como consecuencia de lo que ya dijimos anteriormente, pues los AAA no están saliendo con la calidad que deberían salir. Algunos sí, pero la inmensísima mayoría no. Y ese es el gran problema que tenemos en estos momentos con los AAA. ¿Cuál es el berraco detalle? Primero que todo, como dije en esos momentos, los videojuegos AAA son producciones que son mucho más caras que muchas películas. Partamos de ahí. Y segundo, literalmente, lo que yo siempre he dicho desde hace ya varios años, el asunto de la mentalidad corporativa, que literalmente
la gente que los cabecillas de los grandes estudios, los CEOs, los presidentes de las compañías de los videojuegos, ¿en qué están pensando? No están pensando en innovación, no están pensando en entretenimiento, están pensando solamente en ganancia. Entonces, ellos que lo que hacen, en vez de ponerse a plantearse ideas originales, a tratar de hacer cosas divertidas, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Esto que estamos haciendo, ¿cuánto margen de ganancia nos va a decir? ¿Cuánto vamos a ganar con esto? Si nos sirve o no nos sirve. Hacen estudios los que quieran. Y a la larga, ¿a qué conclusión llegan? Que literalmente cogen una franquicia existente, la cogen como una vaca, la exprimen hasta mano de dar y listo. Y con eso se ganan la plata. Entonces, en esos cuantos videojuegos AAA, literalmente se puede considerar buenos videojuegos AAA. Muy Bueno, es poquitos. que el Muy problema, poquitos. el problema no es que expriman una franquicia, porque si exprimieran una franquicia sacando productos de calidad, pues no pasa nada. El problema aquí es que la están exprimiendo y no está, y precisamente por esa misma mentalidad corporativa de querer ir a lo seguro, pues no sacan un buen proyecto. Entonces, miren lo irónico, hacen ese montón de estudios para las ganancias, pero sí, todo, como dicen por ahí, el papel aguanta todo. Pero a la hora de pasar ya la práctica, pues como primero, no tienen la gente capacitada porque contrataron a quien no tenían que contratar, entre otras cosas, pues ¿qué termina pasando? Que la calidad del producto baja y eso está dejando un hueco tremendo. ¿Y ese hueco quién lo está llenando? Los indies, los AA y los free to play, que muchos de esos están cogiendo a los AAA en cuanto a calidad y en cuanto a todo, y es que se los están llevando por delante. Es cierto, se los están llevando por delante, pero ¿sabe qué es lo más chistoso de todo? ¿Y sabe cuál es el error más grande? También está el detalle de que literalmente para poder, digámoslo así, acortar costos, están despidiendo a la gente que necesitan en vez de tenerla ahí retenida para que hagan buen contenido, están despidiendo a los creativos y están inclusive aprovechando el ahora último fenómeno que mencionamos en el último video, que era el de la IA. Están aprovechando la IA para hacer reemplazo de esos talentos. Y el problema es que la IA también está lejos de ser perfecta, como mencionamos antes. Entonces, ¿qué está sucediendo? Están saliendo videojuegos que están siendo parcialmente desarrollados con herramientas de IA, que están lejos de ser perfectos, que se supone que deberían mejorar el trabajo, pero no lo están haciendo. Primero, por lo que acabamos de decir y lo que estamos diciendo, la berraca mentalidad corporativa. Y segundo, porque esas herramientas no están beneficiando a nadie porque todavía están lejos de ser la perfección que la gente esperaba, sobre todo que los grandes cabecillas de las compañías esperaban. ¿Cómo vamos a solucionar eso? ¿O cómo se va a solucionar eso? A ver, una forma de solucionar, listo, si usted está trabajando con IA, pues hombre, contrate gente que sepa de IA y que pueda supervisar el trabajo de la IA y corregir eso. ¿Cuál es el asunto? No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque eso cuesta. Y como desgraciadamente están desperdiciando ya de por sí mucho dinero, y en esos momentos, como ya se le conoce y todos sabemos, en esos momentos estamos en el medio de la crisis de los videojuegos, porque literalmente las grandes compañías están haciendo y deshaciendo con todo el mundo, y los grandes creativos están literalmente buscando trabajo porque están desempleados. Entonces la cosa está muy complicada. ¿Quiénes están sacando Bueno, la cara? Como lo dijimos ahorita, los indies más que todo, los AAAs y los free to plays, aunque los free to plays también tienen sus peritos por ahí, pero no voy a mencionar nada en ese caso. Pero sí, la situación en el caso de las grandes compañías de los AAA está llevado al carajo. bueno, y a eso súmele el asunto con los procesadores de pago, como ya dijimos en un video anterior, que con la excusa de proteger a los menores, porque no nos digamos mentiras, los padres actuales no lo están haciendo, entonces, pues, Y lo más ¿a quién maluco cuenta? es que como tienen tanto recurso, porque obviamente son procesadores de pago, ellos son los que literalmente mueven la plata de uno y mueven la plata de todo el mundo. Entonces están haciendo, buscan chivos expiatorios, los tales grupitos de los de siempre y todo eso, como quien dice, para que la gente se enfoque en ellos y en vez de mirar la estrategia más grande. Pero ellos están cogiendo, están volviendo una nada de Steam. Partamos de ahí. Están volviendo una nada a ciertos sitios web. Se la están montando a la cultura japonesa porque no es compatible con lo que ellos esperan. ¿Sí? Y fa colmo de males están tirando con la excusa de la tal protección de menores para censurar todo lo que a ellos no les convenga y a lo que los jefes y los partidos políticos y partidos que hay detrás de todo eso y grandes empresarios que hay detrás no les convenga. Entonces literalmente
Como decía en un sitio web en un video que yo estaba viendo en estos días, nosotros, damas y caballeros, ya no somos los clientes. Nosotros, damas y caballeros, somos el producto. Y al paso que van las cosas, no solo con procesadores de pago, sino con casi todas las compañías, nos están viendo como literales billeteras andantes. No nos están viendo como más. Está muy complicada la cosa. Y voy a seguir Bueno, insistiendo de esa manera. hay formas de contrarrestar eso. Eso no significa que sea fácil. Pero la hay. Pero bueno, ahora, pasando a las bueno, no sé si inevitables, muchas de estas sí sí fueron inevitables. Las adquisiciones entre compañías. Que esta compra una, que esta compra la otra, que esta compra acciones. Todo eso también consecuencia de las malas decisiones. Muchas de estas compañías ya no soportan más y ¿qué tienen que hacer? Fusionarse con otras o que venga otro a rescatarlas. Voy a mencionar precisamente la adquisición más famosa de todas, que esa la mencionamos usted y yo varias veces en años anteriores. La que hizo Microsoft con Activision Blizzard. Esa es la más famosa de todas en estos últimos años. Esa no, es que miren lo que pasó aquí. Activision, sí, por increíble que parezca lo que voy a decir, Activision estaba en riesgo de desaparecer por un montón de escándalos que habían tenido, porque los Call of Duty en ese momento habían bajado la calidad impresionante. No nos digamos mentiras, los Call of Duty desde el Call of Duty Ghost más o menos hasta el Cold War, ninguno de esos salió bueno. El Cold War mejoró un poquito, pero los que vinieron antes del Cold War, ni hablar, eran horribles. No, pero es que vea la vuelta. Aquí es donde está la cosa complicada. Microsoft a la larga, y eso lo mencionamos, si no recuerdo mal, creo que fue usted el que lo mencionó y hace varios años, que la intención supuestamente original de que Microsoft adquiriera Activision era por King, ¿sí o no? Sí, de hecho es que, a ver, es que se suponía que esa era la idea. Se suponía que esa era la idea. Y resulta que sí, Microsoft le metió una cantidad espectacular de plata a Activision, hizo negocios lo que quiso, le dio licencias para Game Pass y todo para que Call of Duty no tuviera problema y la vuelta. Y esa fue, en cierto sentido, una de las peores decisiones que Microsoft literalmente tomó, porque precisamente ahora las consecuencias es que literalmente todo lo que conocemos como Xbox hoy en día se está acabando. ¿Por qué? Porque Microsoft literalmente no fue capaz de recuperar, o más bien las exigencias de los de arriba de Microsoft, de Satya Nadella, le dijeron, no, esto no es, la división de Xbox no está dando suficientes ganancias, entonces vamos a hacer cambios. ¿Y por qué? Porque la plata que supuestamente se le invirtió a Activision no ha regresado. Entonces, ¿qué carajos fue lo que pasó? Bueno, y eso que lograron medio sustentar la cosa. Del que sí no lograron, de los que sí no han podido obtener regreso de nada, pero absolutamente nada, ha sido Sony con Bungie. Ese caso sí es peor, porque es que, o sea, precisamente cuando Microsoft adquiere Activision, Sony en el desespero adquiere Bungie, supuestamente para que haga la contraparte. Al menos en el caso de Microsoft y Activision, al menos algo de plata ha llegado. Sony y Bungie es que no ha llegado absolutamente nada, sí, porque Bungie no ha hecho nada desde que llegó a Sony. Sí, nada, claro. Sostener los Destinies, pero ni eso. Pero sostener los Destinies, y este es el momento en el que Destiny tiene menos jugadores en toda su historia. Desde que se unió a Sony, los jugadores de Destiny se han ido en picada, pero en picada. El Marathon, cada vez que sale algo del Marathon es algo malo, que no está funcionando, que plagiaron el estilo artístico, que la beta no funciona, que hay menos jugadores en esa beta, que nadie quiere saber de ese juego. Vea, entonces, voy a salirme un poquito del tema, porque precisamente el caso del Marathon es muy chistoso, porque es que la idea del Marathon original, sí, si no recuerdo mal, y corríjame si me equivoco, cuando a Bungie se le ocurrió la idea del Marathon en la época del Macintosh, pero hace muchísimos años, eventualmente eso era un prototipo que iba a salir para los Mac. ¿Y qué fue lo que pasó? Que eventualmente Marathon se convirtió en lo que hoy conocemos como Halo. Y es que ahora, sí. Exacto, y es que ahora literalmente, ¿qué es lo que está tratando de hacer Bungie? Como Bungie ya no son los dueños de Halo, Bungie le vendió Halo a Microsoft hace muchos años. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, vamos a hacer otra vez Marathon como nosotros queremos. Y resulta que para no tener que pelear con lo que ya habían construido, que eventualmente se volvió Halo, lo reformaron por completo. ¿Les está funcionando? No. Listo, miren,
el problema es que cambiaron el modo, cambiaron el tipo de juego, porque el Marathon era un shooter, y ahora lo volvieron un extraction shooter. Y bueno, y no es la única. Sony también se ha metido con Kadokawa, con Crunchyroll. No, pero es que ahí es Y donde está lo chistoso en el caso específico de Kadokawa y Crunchyroll. Ese es el completo opuesto del fracaso de Bungie. Literalmente, Sony adquirió un pedazo de Kadokawa porque Kadokawa quería completa y Sony dijo no solo nos interesa este pedazo, igual le lograron un acuerdo y sí adquirió algo. Y adquirió Crunchyroll precisamente porque Crunchyroll originalmente era un sitio de piratería de anime y ahora no, ya es legal. ¿Cuál es el chiste con Crunchyroll? ¿Y cuál es el chiste con Kadokawa? ¿Y cuál es el chiste con Sony? La censura. Que usted sabe muy bien que desde hace años Sony en todo lo que tiene que ver con sus videojuegos y en sus cosas le ha estado metiendo censura a una cantidad de cosas. Entonces literalmente han habido cosas que originalmente se transmitían en Crunchyroll, que originalmente pertenecían a Kadokawa, pero que ahorita que están bajo el control de Sony, literalmente han sido trabajos artísticos que han sido literalmente, como decirlo yo, masacrados. ¿Por qué? Porque tienen que seguir las reglas de Sony, si no, Sony no lo aprueba. Entonces es una cosa bastante maluca en ese sentido, porque los otakus que estamos de este lado, sí, tenemos grandes producciones y tenemos, digámoslo así, entre comillas, forma de verlo, pero nos toca pagar una cantidad de plata que no hay para ver una producción que no se ve ni poquito a lo que era originalmente. ¿Por qué? Porque Sony dijo, no, yo no se las apruebo si no hacemos esta censura de este lado, si no cortamos este lado, si no modificamos esto. Entonces la cosa es bastante complicada. Y luego se quejan de por qué la gente opta por la opción de Jack Sparrow. Exacto. Y luego la gente se cae que porque les toca. ¿Ah? Es que sí es la patada. Una que está en el limbo, que no sabemos qué va a pasar. Electronic Arts y los árabes. El cuento con Electronic Arts me parece absolutamente chistoso. Primero porque nosotros jodíamos mucho Electronic Arts. Y en algún punto la cosa, yo no sé, obviamente nosotros somos demasiado pequeños para hacer esa influencia, pero la cosa es literalmente Electronic Arts en algún punto mejoró un poquito, mejoró lo suficiente como para que algunas de sus franquicias rescataran, pero no lo suficiente como para que estuviera, digámoslo así, en una mejora sustancial de reputación. No voy a decir financiera ni nada por el estilo porque hasta allá no conozco tampoco completamente de historia. Pero ¿qué pasó? Como que ahora en esta época de las crisis donde nada está funcionando con los AAA y Electronic Arts no es la excepción a la regla. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Ponerse también a la venta. Y resulta que ahora los árabes, más exactamente, una combinación de tres conglomerados. Un fondo público de un país de por allá y dos empresas privadas más, no recuerdo cuáles son, decidieron adquirir Electronic Arts. Entonces es un consorcio todo loco ahí. ¿Cuál es el asunto? Que si uno dice que Sony es muy controlador y tiene ciertas reglas que a nadie le gusta, los árabes son peor. Con eso les digo todo. Yo no sé en qué, bueno, yo no sé en qué momento, yo no sé, bueno, a Electronic Arts yo creo que se le empezaron a caer, se le empezó a caer el pelo después de lo que le pasó con Dragon Age Belgar. Tal vez sea así, tal vez no, no sabemos. Por eso decimos que estamos en el limbo. Tenían bastantes esperanzas con Belgar, pero como consecuencia de hacerle caso a los que no le tienen que hacer caso, pues se la pegaron. Y saquen cuentas. Sí, saquen cuentas. Y ahora supuestamente en los últimos rumores estaban diciendo que no, que como ahora todo lo están concentrando en Battlefield, que entonces que se va a morir Need for Speed, que no sé qué, porque ahora el objetivo es solo Battlefield y Battlefield y Battlefield y el resto de las franquicias de Electronic Arts, ¿qué? Y después dijeron que no, que Need for Speed solamente está en pausa, que no sé qué. Mejor dicho, en ese momento lo que uno diga para bien o para mal de Electronic Arts a la hora de grabar este video es simple y llanamente rumores, porque no han querido decir nada, no han querido cuadrar nada. Falta ver qué pase. Y pasamos a las peores consecuencias que pudo haber tenido todas las decisiones que se tomaran del 2020 para atrás. Fracasos y cancelaciones. Ya hemos visto que tanto Microsoft como Sony han cancelado bastantes productos, sí, pero ninguno ha sido tan sonoro, ninguno ha tenido tanta repercusión como el fracaso de Concord. Ay no, que Concord, pues a mí me da tristeza por los artistas de Concord, porque ellos los contrataron para hacer un trabajo y yo asumo que ellos tienen mucha habilidad porque por algo son profesionales. Pero literalmente lo primero que ellos hicieron, digámoslo así, y se lo aprobaron de una, y así fue como sacaron el Concord. Lo más blandengue que pudo haber salido y ya sabemos las consecuencias de lo que pasó después, ¿sí? Es que a ver,
Son más de 600 millones de dólares. Que se perdieron ahí. Se perdió, pero es pérdida absoluta. Porque sí es, porque por ejemplo con el ET, que hasta entonces se considera el mayor fracaso, del ET sacaron plata. No lo suficiente, pero del ET sacaron plata. Ah, sí, después volvieron De, las cartuchos del ET, por allá los metieron en un vertedero, pero bueno, eso es historia patria ya para sí, estas horas. del ET sacaron plata. Películas que han sido malas han generado plata. No la suficiente, pero han Pero generado. han generado. Videojuegos que han malos han generado plata. El Concord es que no generó nada. Literal. Nada, absolutamente nada. Porque lo poquito que hizo lo tuvieron que devolver. Y Entonces, literalmente quedaron en imagínense. duda, se fueron a la física quiebra. Sí, es que Firewall, que esta es la hora que ya está cerrada. O sea, en el momento que sale Concord, Firewall ya estaba cerrada. Lo que pasa es que no lo habían dicho. No, qué Pero triste. en el momento en que se cierra Concord, a los 11 días de haber salido el juego, ya, o sea, eso ya era una sentencia de muerte para ese estudio. Claro que es que usted se pone a ver, la inmensa mayoría de gente que trabajaba en ese estudio, en Firewall, que es el estudio de Concord, y uno dice, de razón. O sea, sí, puede que haya gente con talento que trabajó en Concord, eso yo no lo niego. Pero ¿de qué nos sirve que haya un 10% que tengan talento cuando el 90% restante son activistas que solo están ahí para mandar un mensajito político dentro de un videojuego? Y pasamos al siguiente caso, que de hecho ya lo mencionamos, de hecho los siguientes casos ya los mencionamos, pero literalmente los voy a recordar por este caso. Lo que ya mencionamos de Activision, partamos de ahí. La metedura de pata de Activision. ¿Cuánto se perdió de Activision en esos momentos? ¿Y cuánto se ha perdido de Bungie? Lo que quiera. Ah, bueno. Lo que quiera. ¿Por qué? Porque Pero, literalmente se dejaron llevar de las decisiones de los de arriba, sobre todo en el caso de Activision. ¿Sí? no, yo creo que es más sobre todo en el caso de Bungie. Bueno, y ya estamos sufriendo las consecuencias. Partamos. ¿Sí? Porque es que yo digo, al menos Activision tiene Call of Duty. Que sí, podrán decir lo que quieran, pero Call of Duty sigue vendiendo simplemente por llamarse Call of Duty. Por ese sentido están asegurados. Bungie, ¿qué? Sí. Bungie no está asegurada. Sí, es Marathon no está asegurado. Entonces, miren, y ahora venimos al karma, ¿sí? Porque como toda acción tiene su reacción, sí, todos viene tienen que el sufrir las karma, consecuencias, es así de viene simple. el karma y las consecuencias. ¿Y quién ha sufrido? Vean, si ustedes creen que Sony, Bungie, Activision y Microsoft han sufrido karma, es porque no conocen Ubisoft. Miren, lo de esas cuatro juntas es peccata minuta comparado con lo que le ha pasado a Ubisoft. Pero es que Ubisoft sí en estos últimos 5 años ha sido un desastre y medio. Hay que decir una cosa, que son males buscados. Ubisoft se lo buscó. Sí, empecemos por la grandísima filosofía de Ubisoft de concentrarse tan demasiado en los juegos como servicio que literalmente por buscar la plata provocó un movimiento de preservación de videojuegos que nadie se esperaba. ¿Y por qué? Por The Crew. Y empecemos por ahí. Y ni hablar de lo demás, ¿sí? Bueno, es que miren, ¿saben qué es lo peor? Que es que Ubisoft lo tenía, miren, Ubisoft lo tenía todo para ganarse a la gente. Es de esos casos en los que usted dice, era más difícil hacerlo mal. Y lo hicieron mal. Y lo hicieron mal. Creo que ya saben de qué juego estoy hablando, pero lo voy a recordar aquí. Assassin's Creed Shadows. Un Assassin's Creed en el Japón feudal. Cuando se anunció ese videojuego que se llamaba Assassin's Creed Code Red, todo el mundo celebró porque por fin el Assassin's Creed que todos estábamos pidiendo. Bueno, a todos los que nos gusta Assassin's Creed, obviamente, estábamos pidiendo. El Assassin's Creed que pedíamos desde que la saga dio inicio. El Japón feudal, en los cómics lo mencionaban, en las novelas gráficas lo mencionaban, queríamos un juego ahí. Cuando por fin lo anunciaron dijimos, por fin, sí, Ubisoft, sí, nos escuchaste. ¿Sabe qué es lo más chistoso de todo esto? Que sí, eventualmente cuando fueron haciendo los desarrollos y fueron mostrando pedazos de desarrollo de Assassin's Creed Shadows, mucha gente eventualmente, como quien dice, se aburrió de toda la vuelta, pero eventualmente cuando salió el videojuego terminó siendo, no súper, pero sí lo bastante bueno como para tener cierto éxito. ¿Cuál fue el problema? Que ya habían clavado todos los clavos en el ataúd. Exacto, el problema es que el daño ya estaba hecho. Exacto, con lo de el Yasuke, daño ya estaba hecho. Con lo de Yasuke, con lo de verse arquitectura china, con lo que precisamente
confundir arquitectura china con arquitectura japonesa. A ver, uno como occidental, uno la confunde, no vamos a ser hipócritas. Yo la confundo. Yo también. Pero no se supone que, y eso que usted sabe más de Japón que yo, y eso, pero es que uno dice, bueno, se supone que esta gente va a hacer un juego ambientado en el Japón feudal. Yo imagino que contratarán gente que les diga cómo distinguir una cosa de otra, cómo distinguir una cultura de otra. No, la gente que contrataron, ¿saben quiénes fueron los que contrataron? A los de siempre. Entonces decidieron con la excusa de que sabían mucho de la historia de Japón, terminaron montando su propio mensaje ahí dentro de todo el proceso y ahí se tiraron todo. Bueno, y lo peor de todo, por ejemplo, el asunto con Yasuke, que no va a faltar el que diga, ay, Yasuke existió. Es que yo no estoy discutiendo que Yasuke haya existido, no, Yasuke sí existió, sí estuvo en Japón y sí estuvo a las órdenes de Nobunaga. Eso no se discute porque eso es un evento histórico confirmado. Lo que pasa con Yasuke es que, hermano, se metieron a Yasuke no porque fuera un personaje histórico, que esto se supo como a la semana de que saliera el juego, o antes, no recuerdo bien. Metieron a Yasuke a raíz de unos eventos que ocurrieron en Estados Unidos que dieron origen al movimiento BLM, que eso, bueno... Eso es una cosa más complicada todavía, que ya se volvió demasiado política, la verdad. A raíz de eso, y luego se supo que no solo es que lo hayan metido por eso, sino que originalmente, que esto ya lo mencionamos, el protagonista iba a ser el protagonista de este Assassin's Creed Shadows iba a ser un monje sintoísta nativo de Japón. Y cambiaron todo a mitad de camino. Y cambiaron todo precisamente para contentar a los de BLM. Claro, cuando la gente supo todo eso, sumado a lo que ya ven, a las polémicas que ya venían de antes, ya dijeron, sí, el juego podrá ser muy bueno y todo, pero yo no voy a pasar por ahí porque yo no apoyo ese tipo de cosas. Entonces, por hacerle caso a quien no tenían que hacerle caso, Ubisoft se la pegó con el Assassin's Creed Shadows. Y de hecho, parémosla ahí, porque volvemos a lo mismo. Si eso fue solamente con el Assassin's Creed Shadows, imagínense el resto de cosas. Ya mencioné de Crew, por la situación de Stop Killing Games y todo este proceso, que a la larga les tocó ceder porque de Crew 2 ya salió el modo en línea y están esperando la misma gracia para el Motorfest. Ya, y de Star Wars quedó llevado el berraco. Que ese es el otro. Y ojo, tuvo que venir Tencent yo no sé si salvarlo, porque a mí que una empresa china me venga aquí a decir que es la salvación, permítame dudarlo. Sí, el problema es que los chinos es lo mismo que los de siempre y los árabes. Ellos tienen su propio su propia mensaje y su propia metodología para sus cosas. La cosa ahí es complicada. Entonces, no, vea. Imagínense cómo está la cosa con Ubisoft. De tener la oportunidad de ganarse a la gente, ahora tener que arrodillarse a los chinos. Eso es un desastre maluquísimo. Vea, es que le voy a hacer este recorderis porque de hecho esto lo mencionamos mucho en videos anteriores. Retomo lo de Star Wars porque acordémonos muy bien que irónicamente las licencias de videojuegos de Star Wars originalmente las tenía Electronic Arts. Pasaron de los juegos de Lucas Games a Electronic Arts. Electronic Arts hizo y deshizo con Star Wars, sacaron unos juegos buenos, pero la mayoría de los juegos que hizo Electronic Arts de la licencia de Star Wars fueron regular tirando a mal. Después Ubisoft tomó esa licencia. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Cuáles fueron los juegos buenos de Star Wars que sacó Ubisoft? Ninguno. Electronic Arts por lo menos tiene dos, que es la saga Jedi, que son el Jedi Fallen Order y el Jedi Survival. Sí. ¿Qué fue lo que hizo Ubisoft? Para nada. Outlaws. Y ya sabemos qué fue lo que le pasó al Outlaws. Exacto. Y como en estos momentos Ubisoft literalmente está en el limbo. A duras penas todavía le está entrando plática por hasta donde yo sé, me puedo equivocar, por el de Crew Motorfest. Y lo poquito que le esté dando el Assassin's Creed con los DLCs. Pero en esos momentos Ubisoft está literalmente, yo que asumo, está a punto de ver números rojos. Si no los está viendo ya. ¿Por qué? Por las consecuencias de sus malas decisiones. Y miren cómo es la vida, miren cómo es el karma. Que a ustedes les suena un juego llamado Expedición 33, que de hecho salió en el Game Pass hace poco. Pues resulta que ese juego, Expedición 33, fue desarrollado por un equipo de precisamente 33 ex trabajadores de Ubisoft. El Expedición 33, un éxito total. En una semana recuperaron la plata y de sobra. Entonces miren, ¿y por qué? Porque la Expedición 30 y la gente de la Expedición 33 se centró en hacer un buen producto.
En hacer una Y cosa esto, innovadora, algo que fuera bien, que valiera la pena. no, o sea, es que, y Y no solo se innovador, liberaron de buen, todo ese proceso buen, tan maluco buen corporativo que manejan producto. allá. Exacto, un buen producto. Y estoy casi seguro, ¿no? Aquí no, aquí es como no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que esta gente le presentó el proyecto a Ubisoft. Y como no se adaptaban a las políticas de Ubisoft y a la agendita de los de siempre que hay en Ubisoft en este momento, les dijeron que no. Y hasta estoy casi seguro que de pronto hasta los echaron. Entonces, ¿qué hizo esta gente? Se reunió, formó su propio equipo, sacó su buen trabajo y ahora le pueden decir a Ubisoft, yo Re- estoy triunfando, yo estoy teniendo el éxito que tú no has podido. Eso, restrégueselo en la cara, hijo de madre, como dicen por ahí. Una restregada de cara ni la macha. Entonces, a la larga, conclusiones. Literalmente estamos viviendo en estos últimos 5 años una absoluta crisis desde el punto de vista del entretenimiento. La mayoría de los ejemplos han sido videojuegos, sí. Y en esos momentos también las otras industrias del entretenimiento también están sufriendo. ¿Pero por qué? Los que producen, los que quieren producir, los que producen todo el entretenimiento, se pegaron de dos simples cosas. Primero, de su agenda política que no tiene nada que ver con el resto de la gente que no le interesa. Y segundo, de ganancias, ganancias y ganancias. Mientras para ellos sigan con esa mentalidad de seguir con esas dos ideas, en estos momentos la crisis del entretenimiento va a seguir empeorando. Esa es mi conclusión. Mi conclusión es, miren, todas las grandes industrias, cuando cae un gigante, deja un vacío. Muchos gigantes están cayendo y están dejando vacíos. Y esos vacíos, ¿quiénes los están llenando? Los que vienen detrás. El tiempo dirá si cometen el mismo error o no. Pero a día de hoy, esos que vienen detrás de estos gigantes que están llenando ese hueco, lo están haciendo mejor que los que están cayendo. Esperemos que sigan así, esperemos que mejoren y esperemos que los que están cayendo recapaciten y puedan volver a su tiempo de gloria, porque a nadie le conviene que desaparezcan esos gigantes, porque precisamente tiene que haber una sana competencia entre las industrias para que salgan productos de calidad. Si no hay competencia, el que esté ahí va a hacer lo que se le dé la gana porque sabe que es el único que está ahí. Yo solo voy a dar este consejo ya para rematar este video, que ya está un poquito ya es un poquito largo. Literalmente hablando, mi consejo para los que tienen el poder y la plata, dejen de pensar tanto en el poder y la plata, vuelvan a sus raíces, empiecen a pensar qué fue lo que los llevó a la fama en primer lugar, y apenas recuerden y aprendan de su lección, ya hablamos. Así de simple. Ya Y hablamos. como, y como decimos aquí, no coman cuento, Coma coman carne. carne. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos sus comentarios. Si les gustó, ya saben lo que tienen que hacer. Si no les gustó, ya saben lo que tienen que hacer. Si no se han suscrito, ahí está el botoncito. Mi nombre es Daniel Amador Daniel Valencia. y nos veremos la próxima. Chao. Chao.